Pues yo he venido a presentar una expo, que es la expo esta que hay aquí, que la verdad es que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama porque se le ha cambiado de nombre 4 o 5 veces y de Viena. voy a tener que mirar... No, sí, el cómic se llama El sitio de Viena, pero tenía como una frase motivadora. A ver... ¿Cómo se llamaba esta mierda? No, Santiaguete soy yo. ¿Ah, sí? La frase es... A ver, está aquí. El sitio de Viena, emociones disfrazadas de cómic histórico. Y bueno, este cómic, pues, es muy guay. ¿Un poquito guay? ¿Eh? Ah, vale. Es de puta madre este cómic. ¿Quieres que hagamos preguntas mejor? No, ya veréis. Esto hay un plan maestro aquí. ¿Qué te pensabas? Ah, no, yo organizo. Es un cómic súper chulo que se llama El sitio de Viena, como podéis ver ahí en los carteles. Y bueno, pues también hay una pantalla donde se pueden ver algunas páginas del cómic, hay impresiones de lo que serían las páginas en blanco y negro. Y hay los dos cartelitos estos grandes, porque ahí hay páginas a color también que se pueden ver impresas. Hay un poco de lo que sería el diseño de personajes. Y ahí está la portada. Pero lo que yo considero que es realmente guay, en caso de que os interese, es los códigos QR. Como podéis ver, alrededor de la expo hay situados varios códigos QR y todos llevan a información mucho más detallada y mejor explicada, pues la voy a poder explicar yo aquí. Básicamente porque está por escrito y es mucho más fácil explicar una cosa escribiendo que decirla de memoria, al menos para mí. Entonces, yo no sé si os interesa esto. ¿A alguien de aquí le gustan los cómics? Hay unas pocas personas. ¿A alguien le gusta el cómic histórico? Muy bien, pues este cómic a lo mejor no es para vosotros. Soy por eso. Porque realmente es un cómic histórico, porque la editorial nos dijo que hiciéramos un cómic histórico, de hecho nos dijo que quería un cómic histórico de ese episodio histórico, pero realmente es otra cosa. ¿Quién de aquí ha visto Titanic? La verdad. ¿Titanic es una película histórica? Bueno, no sé. ¿Sí? A ver, sea historia real. El barco es flipazones. ¿Titanic es una película histórica o es una historia de amor? Bueno, las dos cosas. No es de amor, pero... Es una película histórica basada en la historia de amor. Yo lo sé. Diga. ¿Puedo ir al lavabo? Ah, no. Es una historia de amor dentro de un hecho real, o sea, basado dentro de una historia real. Exacto. Eso tiene un nombre que no creo que es ficción novelada o una movida así. Hay una etimología técnica que define eso, que es cuando inventas cosas que encajan en la ficción dentro de un marco histórico realista y lo englobas ahí para acercar en el fondo a la gente en base a una historia que a ellos les va a entrar bien porque están familiarizados con, en este caso, las historias de amor, dentro de un argumento histórico que es el Titanic y su hundimiento. Esto es lo mismo. Esto es una historia que no es de cómic histórico, no es un cómic donde te vayas a encontrar uy, las tropas vinieron por el este el día 29 de mayo y hicieron una carga de caballería sobre la ciudad. No damos ese tipo de información, principalmente porque en este episodio, el primer sitio de Viena, el de 1529, toda esta información no existe y ha sido un poco inventadilla a posteriori
por medios periodísticos bastante cercanos a la derecha y a la extrema derecha. Entonces, si te vas a documentar sobre este tema, puedes quedarte con lo que hay en castellano, o puedes irte a buscar lo que hay en inglés, lo que hay en alemán, y te das cuenta de que las cosas no encajan demasiado. Según la historia de aquí, bueno, según todas las historias, todo que hay gente que dice que no y tal, la historia viene de año 1529, ¿no? ¿A alguien le suena aquí Carlos I de España y V de Alemania? Sí, pues ese título es erróneo, pero bueno. Este señor era una persona que en su momento pues controló todo el Sacro Imperio Germánico y a la vez fue rey de las Españas. Y realmente él no tenía que ostentar los dos cargos, sino que uno de los cargos lo tenía que ostentar su hermano, que su hermano era el de rey de las Españas. Su hermano había nacido, digamos, por aquí, conocía a la gente de por aquí y tal. Pero por movidas de sucesión se cambió. Y entonces el hermano acabó en Viena. Y pues ese señor, ¿no?, que era como de aquí, le necesitaba una guardia personal. Y entonces, 9 años antes de este evento, había sido una guerra que se conoce ahora como la Guerra de los Comuneros de Castilla, que eran una gente que sobre todo tuvo su epicentro en Medina del Campo. Eran la baja nobleza, controlaba la lana y tal, y entonces no estaban muy de acuerdo con los cambios de rey y sobre todo que viniese una persona germánica que no controlaba el comercio de aquí y cómo se hacían las cosas de aquí a imponer sus leyes. Entonces hubo una revolución, ganó el rey, lo avanzo ya, y a todos los revolucionarios pues digamos que los mataron. Y a los hijos de esos revolucionarios, para limpiar la honra de su apellido, les ofrecieron enrolarse en lo que se llama un banderín de enganche, que es simplemente que te vas a la guerra y no sabes dónde, y es un poco de por vida, ¿no? Y bueno, pues mucha gente se enroló y esa gente acabó en Viena. Y eran 700 arcabuceros, que eran la guardia personal del archiduque Fernando, o Ferdinand. Y bueno, pues estaban ahí en Viena, tan tranquilos. Bueno, tan tranquilos no, porque llegaron y lo primero que hicieron fue ahorcar al alcalde y a varios de la gente que les seguía por el tema de que era un poco antiimperialista el alcalde de Viena. Pero estaban allí, ¿no?, consolidando el poder. Y apareció un ejército turco, el ejército de Suleimán el Magnífico. ¿A alguien le suena Suleimán el Magnífico? ¿No? Pues era un señor de Turquía que la verdad es que expandió el imperio turco bastante grande y le dio bastante por culo a toda la gente del momento, ¿no? Un expansionista. Como en el fondo eran los Habsburgo, otros expansionistas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se lía parda también, ¿no? Porque llega un ejército de 30.000 a las cercanías. Allí solo hay los 700 arcabuceros estos y la Guardia de Viena, por lo que ¿qué hacen? Como tienen dinero, hay una tropa en esa época que son mercenarios, que se llaman los Lanzknechts. ¿A alguien le suena el juego de miniaturas de Warhammer? ¿No? Bueno, pues los Lanzknechts, si entiendes un poquito de historia bélica y tal, son una tropa bastante importante y tal. Eran como Latin Kings, para que nos entendamos. Eran gente que vivía al límite, ¿no? Sabía que iba a morir quizá mañana y se llenaban de oro y de joyas y iban ostentando, llevaban unas cuquilleras como exageradamente grandes, ¿no?, para que la gente les mirara el paquete, era todo como muy ir a provocar. Raperos, pero del siglo XVI. Total, que el imperio de los Habsburgo sacó el monedero y contrató a 17.000 lasquenetes para rebatir a los turcos. Y pues bueno, que se dio parda, ¿no?, sin más.
Y bueno, pues en este hecho histórico, que mucha gente dice que es decisivo para parar la expansión turca por Europa y que si no ahora mismo todos llevaríamos turbante y cosas así, pero que vamos, que yo no lo creo. Pues dentro de este hecho hemos ubicado otra historia. Una historia de madurez, una historia sobre un niño de Medina del Campo, un niño que es enrolado a muy temprana edad por el tema de que es el único que queda de su familia, quedan él y su abuela, ¿no? Y su abuela pues ya está mayor y le pide que se enrole para limpiar el apellido y tal. Y entonces este niño está en Piera, está un poco perdido y tal, y comienza a hacer amistades. Y bueno, al ser un paria entre los suyos un poco, pues esas amistades comienzan a ser cada vez más entre la otra gente que puede estar en Viena. Y bueno, ahí se desarrolla una historia sobre todo de madurez, ¿no? Quizás de amor fraterno y mucha filosofía, sin dejar de lado la acción porque estamos en medio de un asedio de guerra. Y bueno, la historia básicamente es esta. Si a alguien le interesa, pues aquí puede ver las páginas, está un poquito escondida la tele, iréis viendo pues cositas que pasan en la historia, ¿no? Porque se ven, ¿no? Eso es una expo que hace spoiler. Y bueno, nada más sí que os pediría, o me gustaría, que le dieseis una oportunidad a los QRs, ¿no? Porque sí que es verdad que yo creo mucho en el digital, ¿no? Y de hecho el cómic está todo hecho en digital y tal, no se ha talado ni un árbol para hacer este cómic. Pero tienen lo malo, los QRs, que si no acercas el móvil y los miras, pues no sabes lo que tienen dentro. Entonces sí que os pediría que le dieseis una oportunidad y chafardeaseis, porque yo creo que puede ser interesante. Y bueno, aquí acabaría la primera etapa. ¿Queréis que siga o no? ¿Sí? Sí. ¿Pero sigo? Vale. Pues bueno, voy a explicar un poco del proceso de creación, que creo que es importante también para entender un poco la obra. ¿Cuánto creéis que se puede tardar en hacer un cómic? 5 años. 4 años. 1 año. Hostia, cuesta, que den respuestas tan largas. Concretamente hemos tardado 2 años. Normalmente se tarda menos, la verdad. Se tarda de 1 año a 1 año y medio, más o menos. Pero cuando hay documentación histórica, la cosa suele ir a más, ¿no? Porque no solo necesitas documentarte, sino que necesitas verificar que lo que vas a explicar en el cómic es cierto, o al menos es cierto para la mayoría de los espectadores. Porque si no, como tengas críticas a nivel histórico, es una mierda porque desprestigia toda la obra. Entonces, el proceso de creación ha sido un poco complicado. Pero bueno, al final ha salido, que es lo importante, ¿no? Entonces, todo comienza con, primero, un periodo de documentación y de investigación, sobre todo de mucho archivo, de conocer a gente que realmente son expertos en la materia. Y bueno, de hecho, acabé viajando a Viena, no en medio de la pandemia, que no dejaban entrar nada, pero bueno, yo me colé ahí, ¿no? Conseguí meterme en Viena y tal, estuve unos días. Y después comenzó el construir la historia, ¿no? ¿Cómo construyes una historia de ficción que tiene que estar atado a unos cimientos? Y la verdad es que ese proceso también es bastante complicadillo, pero es mucho más gratificante que documentarse históricamente. Porque en el fondo estás explicando lo tuyo, ¿no? Y decides cómo van a ser los personajes, decides cómo se van a desarrollar las cosas, el por qué va a pasar todo lo que va a pasar, qué necesidad hay de que pase lo que está pasando para que se desarrolle la historia.
Y bueno, después ya entra el proceso de escritura de guión propiamente dicho y de dibujo, ¿no? Los layouts, que es un poco plantear la narrativa. ¿Alguien sabe lo que es la narrativa de un cómic? No, vale. Bueno, pues la narrativa simplemente es intentar prever cuál va a ser el recorrido del ojo humano del lector e intentar poner los focos de atención donde el lector va a hacer una parada o va a invertir más tiempo. Realmente construir un cómic es una tarea muchísimo más compleja que construir una ilustración. Las ilustraciones tienen sus normas y no es moco de pavo, ¿no? Tienen muchísimas normas, pero en el cómic entra el principio de verisimilitud en medio y no solo tienes que seguir todas esas normas, sino que tienes que añadirle el tema de que la escena que está pasando tiene que ser verosímil y encima le tienes que meter la movida de la narrativa de que las cosas no pueden estar en cualquier sitio. Entonces es un pequeño proceso de arquitectura de la página. Después ya se pasa, digamos, a lo que sería el lápiz, que en este caso son tintas digitales, ¿no? En este proceso se han hecho 2 tintas digitales. Una primera que vendría a emular un lápiz donde las cosas tienen un poco de detalle y otra más que afina. De hecho, lo que podéis ver aquí expuesto, las páginas en blanco y negro, son la segunda tinta digital. Y después un color digital que podéis ver allí en el plafón del final. Que la verdad es que yo estoy bastante contento con cómo ha quedado. Y pues nada, para hacer esto 2 añitos de tu vida, ¿cómo te quedas, no? Uy, tenemos preguntas. Hola. Dígame. Porque cuando tú tienes la idea del guión, ¿no? ¿Cómo va a surgir? Tú ya tienes quién va a ser el dibujante. Tú Depende. ya haces el storyboard de la historia un poquito para, si tú no eres el dibujante en este caso, poder explicar cómo te lo imaginas. ¿O le dejas esto al dibujante? Esto es un tema. Es un tema porque cada equipo normalmente trabaja un poco diferente. Y este tema es muy controversial, porque hay dibujantes que no quieren ver un storyboard, ¿no? Porque dicen que les condiciona. Pero también hay muchos guionistas que no se saben explicar sin un storyboard, ¿no? Entonces es un tema controversial, ¿no? Entonces cada grupo más o menos se apaña como puede. Yo este cómic en un principio iba a ser dibujado por otra persona. El guión prácticamente fue escrito pensando en otra persona, pero esa persona se cayó del proyecto y entonces yo lo que hice fue llamar a Joan, con el que ya había sacado varios cómics, ya sabía cómo íbamos a trabajar y tenía mucha confianza, ¿no? En cómo iba a ser y bueno, pues seguimos con él y rehicimos lo que había que rehacer, que tampoco era mucho, y bueno, pues ahí fuimos. Entonces con Joan, con la otra persona sí que trabajaba con un storyboard muy claro. Incluso yo hacía partes del color, ¿no? Para quitarle faena a él. Pero Joan me dijo que ostras, quería hacer una obra totalmente suya, ¿no? Y Joan es de los que prefieren no ver el storyboard. Sí que es verdad que el cómic lo estructuramos en 3 tercios para trabajar, ¿no? Para tener páginas con las que poder hacer promoción acabadas durante el proceso. Y entonces el primer tercio sí que lo hizo con el storyboard, porque realmente el storyboard ya estaba hecho y el guión a nivel escrito no estaba súper definido, sino que me había centrado más en definir un buen storyboard. Pero los otros 2 tercios los hicimos sin storyboard. Sí que es verdad que había una fase donde él dibujaba un storyboard, yo en mi casa dibujaba otro y no se lo enseñaba, y hacíamos un poco de, ostras, ¿cómo has resuelto esto? Así, tengo una idea mejor, o no, ¿no? Un poco ahí de comercio.
Pero sí que es verdad que incluso el tercer tercio, pero esto se debió también mucho a la confianza, ¿no? El tercer tercio prácticamente es todo de Joan, menos 3 o 4 ideas que tenía yo ya muy claras de página, en plan, es que esta página me la he imaginado. Hay una, por ejemplo, que son como los barrotes de una celda y tal. Es que esa es la que estoy viendo. Esa es muy mía. Es el niño en varias fases y es muy película y está muy bien. Y he dicho, esto, por eso te ha venido por ahí la Sí, pues sí, o sea, de hecho, Joan y yo tenemos estilos muy diferentes de storyboard también. Yo soy mucho más de composición y él es bastante más clásico, ¿no? A él le prima pues que el lector en ningún momento tenga miedo de saber cuál viñeta se tiene que leer antes, ¿no? Eso en los cómics es muy importante. Y yo ahí me lío mucho más la manta en la cabeza y me invento cosas locas que a veces después no resultan tanto. Por eso en el fondo me va bien trabajar con Joan, ¿no? Porque siempre es como un punto ahí de volver a los básicos. Pero ya te digo, salvo estas así realmente muy locas que yo tenía muy claras, ¿no? En el momento de escribir el guión y que realmente cuando escribes una página pensando en un recurso narrativo como este, después si el recurso narrativo no es así, se jode la página, ¿no? Porque no se están explicando todas las cosas que se tienen que explicar. Entonces, siempre es un toma y daca, ¿no? Que es lo guay. Yo, de hecho, me gusta mucho más el medio del cómic, por ejemplo, que el cine, por el tema de que interviene mucha menos gente. Entonces, creo que es mucho más fácil hacer una cosa con mucha más personalidad, ¿no? Creo que al tener un equipo muy grande o tienes un gran director, ¿no? En plan que esto se hace así y esto se hace así porque tal, o es muy fácil que entre mucha comunidad de personas aportando sus ideas, que es enriquecedor, pero en el fondo diluye la materia prima de la idea, ¿no? Y eso me gusta más las cosas como más de autor, para decirlo así. Pero bueno, que hay de todo en todos lados. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis que pare o queréis que continúe? No. Sigue. Sigue. ¿Sigo? Sí. Pues bueno, ahora voy a hablar un poco de la editorial. Esto nace en la pandemia. Yo previamente había hecho con Joan otro cómic histórico, pero era histórico un poco diferente, porque de la guerra civil, pero mezclado con superhéroes. Entonces, era otro tono, era otra movida. Y esto lo vio un editor, una editorial que se llama Cascaborra Ediciones, que tiene esta línea que se llama Historia de España en viñetas, que son episodios históricos bélicos de la historia militar. Entonces me contactó y quería que hiciese otro episodio que también sobre el anarquismo de aquí, que es la masacre de Casas Viejas. No sé si alguien la conoce o le suena. ¿No? Es un episodio muy triste, la verdad, que pasa durante la Segunda República, que es que aquí en Barcelona los anarquistas comienzan a radiar que bueno, que van a hacer una revolución y que tal, ¿no? La revolución social ya está aquí. Y bueno, pues engrescan a la gente. Y llega el día, y aquí en Barcelona pues se hacen unas manifestaciones, sale la poli, todo el mundo se va a su casa, un poco lo de siempre. Pero en un pueblecito han escuchado todo esto de la radio y los anarquistas toman el pueblo. Toman el pueblo, montan su comuna, por decirlo así, y el pueblo comienza a funcionar, toman las armas, ¿no? Y todo pues como que va bien. Va bien, pero al gobierno de la Segunda República no le interesa, ¿no? Que haya un pueblo autogestionado. Entonces, en el momento que acaban los diferentes focos de revolución, lo que hacen es coger un ejército de guardias de asalto y guardias civiles y enviarlos a Casas Viejas y montar una escabechina, que no veas.
Entonces el señor este de la editorial lo que quería era una historia de grises, ¿no? Donde no hubiese ni malos ni buenos, pero realmente yo no lo veía tan así y sabía que me iba a costar. E igualmente, ya el cómic que había hecho de la Guerra Civil ya iba sobre los sucesos de mayo, ¿no? Que en el fondo es uno de los grandes momentos anarquistas de Barcelona. Y me parecía redundante volver a hacer un cómic sobre el anarquismo y tal, y tampoco quería encasillarme. Por lo que le dije que no, que no, y que si se le ocurría otra cosa, que prefería otra cosa. También por el hecho de que cuando acabé de escribir en 1937, los sucesos de mayo, comencé a hablar con la gente se lo comenzó a leer, y me comenzaron a llegar opiniones. Y me comenzó a llegar pues, gente que me explicaba las historias. Y muchas historias eran en plan, porque mi abuelo tal, porque mi padre tal. Y vi que había realmente muchos sentimientos metidos en una cosa que yo había tratado de forma muy objetiva con superhéroes, ¿no? Y pensé que vaya marrón, ¿no? En cierta manera, porque al ser una narrativa de superhéroes, realmente tenía que haber cosas muy maniqueas, ¿no? Muy de buenos y malos y villanos y en el fondo, joder, pues esos villanos estaban representando unas ideologías y esas ideologías te pueden gustar más o menos, pero hubo gente que las defendió y que en el fondo si esas ideologías llegaron a convencer a alguien, pues mira, sus razones tendría, ¿no? Y sí que preferí, o al menos vi claro, que prefería irme a un sitio donde nadie recordase con cariño a un abuelo, ¿no? Nadie tiene un abuelo que estuvo en el sitio de Viena, o sea, alguien muy raro, ¿no? Que tenga un árbol genealógico súper definido, a lo mejor sí que lo tiene, pero realmente hay muchos menos sentimientos ligados a una cosa antigua. De hecho, a mí me hubiese gustado más irme a época antigua, ¿no? A irme a los íberos, los romanos, haber cogido alguna batalla de por ahí, pero realmente no me las ofrecieron. Y sobre todo me ofrecieron mucha batalla naval y la verdad es que a mí el tema de los barcos y tal no me va mucho y no sabría qué explicar, ¿no? Dentro de un barco, o sea, ahí sí que o explicas una historia de amor entre marineros o no sé, ¿no? A mí al menos no me vienen muchas ideas, ¿no? Una historia entre la gente de la radio, de los barcos, no sé. Pero vamos, que entonces salió este título y realmente yo lo que buscaba de esta editorial es el formato. Esto está editado en un formato franco-belga, que es como un Tintín. Y bueno, el rollo de esto es dar el salto a Francia, ¿no? Que es donde se cobra y se puede vivir de esto. ¿El guión es SOE o puede leerlo? El guión, ojalá fuera SOE, no lo es, pero es una cosa mucho peor, el guión es bastante crudo, ¿vale? Entonces, mucha gente me ha preguntado, oye, para niños, tal. Entonces yo siempre les contesto, yo me leí Predicador con 13 años y a mí me encantaba, ¿no? Yo le recomendaría Predicador a alguien de 13 años. Depende, en petit comité sí, ¿no? Pero ese, a lo mejor te metes en un marrón, ¿no? Entonces, yo creo... Primero voy a decir lo que yo creo y después voy a decir lo que me han dicho los padres de niños que lo han leído, ¿no? Yo creo que es un cómic que puede tener dos lecturas y que realmente las partes más sórdidas del cómic, el niño que lo entiende es porque sabe lo que está pasando. Y el que no, pues no lo entiende, ¿no? Y se queda tan ancho porque no se hace tampoco un hincapié muy grande en ello. Exacto. Entonces, a mí lo que me han dicho es que ningún problema. Incluso se han leído niños de 9 años, no sé qué, y es como, hostia, por guay, ¿no? Yo a lo mejor te hubiese dicho que no, ¿no? Pero
Por eso, cada familia es un mundo y los niños son personitas y habrá personitas a las que se les caerá el mundo y personitas que no, ¿no? Es un tema que cada uno valore, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si ¿No? queréis, ¿Chapamos ya? pues como quieras. Ha empezado otra sesión aquí al lado de cortos. Pues guay. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar. No, no. Vale. Vale 17 pavos. Nos han subido el precio a última hora. Tendría que valer 16. Estoy muy indignado. En todas las tiendas del mundo. De hecho, va por distribuidora, que es una de las gracias de haber editado con esta gente. Y entonces cualquier tienda de libros lo puede pedir y a ellos no se lo cobran. O sea, a ellos hasta que no llega la hora de devolverlo y no lo devuelven, no lo pagan. Por lo que en teoría, sí que es verdad que hay tiendas de todo tipo, que yo no lo acabo de entender, pero bueno, en teoría si lo pedís en cualquier tienda, os lo traen. Pues mira, el lunes iré a la ferretería. Venga. Pues muy bien, pues felicidades. Felicidades, mola mucho. Yo pues me lo pasé de las primeras imágenes por WhatsApp, que WhatsApp es... Madre de Dios. Es una pasada. La verdad es que sí, ha quedado bastante guay, pero ya te digo, porque el plan de esto era dar el salto a Francia. Y bueno, nos han comprado los derechos en Francia, pero no sabemos si va a salir. Eso, aquello guay, pero no, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé, ya se verá. Pues sí. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. A ti. A ti. A ti.